un rincón polvoriento de la historia, un hombre llamado Juan Bautista se alzaba como un faro de verdad en un mundo lleno de sombras. Vestía pieles de camello y su voz resonaba con la fuerza de un torrente, desafiando a poderosos y humildes por igual. Pero, ¿qué llevó a este profeta a un destino tan trágico? Su valentía al hablar y su compromiso con la justicia lo hicieron tanto admirado como temido. A lo largo de su vida dejó huellas imborrables en el corazón de quienes escuchaban su mensaje. Imagina un banquete opulento donde la danza y la celebración se entrelazan con intrigas oscuras. Aquí, la vida de Juan se encuentra en la balanza y las decisiones de unos pocos determinarían su trágico final. Pero, en medio de la adversidad, ¿qué lecciones profundas podemos extraer de su sacrificio? ¿Qué enseñanzas sobre la fe y la valentía permanecen vigentes hoy? La historia de Juan no solo narra su muerte, sino que revela un legado de coraje y verdad que resuena a través de los siglos. Prepárate para explorar cómo este hombre, en su última hora, nos dejó un mensaje poderoso que sigue inspirando. Nacimiento y niñez de Juan Bautista. La historia de Juan Bautista comienza de manera sorprendente. Sus padres, Zacarías e Isabel, eran de una estirpe sacerdotal, pero a pesar de sus orígenes, enfrentaban un gran dolor. No podían tener hijos. En la cultura de la época, la infertilidad era vista como una maldición, y esto pesaba mucho sobre ellos. Sin embargo, todo cambiaría cuando Zacarías, en su servicio en el templo, recibió una visita del ángel Gabriel. Este mensaje celestial no solo les prometía un hijo, sino que le daba un propósito divino desde su concepción. Este anuncio, que podría parecer un cuento de hadas, se convirtió en realidad cuando Isabel quedó embarazada. El nacimiento de Juan no solo fue un evento personal, sino que resonó en toda la comunidad. Al nacer, la alegría y la sorpresa llenaron el hogar de Zacarías e Isabel. La gente, al enterarse de la noticia, se maravilló de cómo Dios había intervenido en la vida de esta pareja. Además, había un simbolismo profundo en el nombre que le dieron, Juan, que significa Dios es gracioso. Este nombre no solo representaba una bendición para ellos, sino que también presagiaba el papel significativo que este niño desempeñaría en la historia religiosa. La infancia de Juan estuvo marcada por la promesa de su destino. Se decía que estaba lleno del Espíritu Santo incluso desde el vientre de su madre. Esto llevó a muchos a especular sobre su futuro y el impacto que tendría en el mundo. Sus padres, conscientes de la importancia de la misión que se le había encomendado, lo educaron en la fe y la tradición. El pequeño Juan creció en un ambiente de devoción y expectativa, rodeado de leyendas sobre su propio nacimiento y las profecías que lo rodeaban. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. Con el tiempo, la figura de Juan Bautista comenzó a ser vista como un faro de esperanza. Su nacimiento, considerado milagroso, se convirtió en un símbolo de que nada es imposible para Dios. La comunidad anhelaba ver cómo se desarrollaría su vida y cómo cumpliría con la misión que le habían profetizado. La historia de Juan no era solo la de un niño especial, era el comienzo de un camino que llevaría a la humanidad a una nueva comprensión de la fe. Así, la infancia de Juan Bautista es un recordatorio de cómo los planes divinos pueden manifestarse de formas inesperadas. Desde su nacimiento, su vida estuvo entrelazada con el propósito de preparar el camino para algo aún más grande, la llegada de Jesús.
La historia de su vida es un testimonio de la fe, la esperanza y la promesa de que incluso en medio de la adversidad Dios tiene un plan, profecía y preparación. A medida que Juan Bautista crecía, el llamado que había recibido desde su nacimiento se volvía cada vez más claro. Se le designó como el precursor de Jesús, una figura que debía preparar el camino para la llegada del Mesías. Esta misión no era simple. Implicaba un profundo compromiso con la verdad y un deseo de ver un cambio espiritual en su pueblo. Juan entendía que su papel era crucial en la historia de la salvación y así se dedicó a su preparación. La profecía que rodeaba a Juan Bautista había sido anunciada por los profetas del Antiguo Testamento. Se le esperaba como el que clamará en el desierto, preparando el camino para el Señor. Esta expectativa creó una atmósfera de anticipación entre el pueblo. Muchos comenzaron a preguntarse si él sería el Mesías, pero Juan, con sabiduría, se mantuvo firme en su propósito. No era él quien debía ser exaltado, sino el que vendría después de él. En su preparación, Juan no solo se enfocó en sí mismo, sino que se dedicó a un estilo de vida ascético. Se retiró al desierto, donde la soledad y el silencio le permitieron conectarse profundamente con Dios. Allí se alimentaba de langostas y miel silvestre, rechazando las comodidades de la vida cotidiana. Su vida austera no solo lo separó de las distracciones del mundo, sino que también le otorgó autoridad cuando finalmente comenzó a predicar. La misión de Juan era clara: llamar al pueblo al arrepentimiento. La idea de arrepentimiento no solo implicaba una simple confesión de pecados, sino un cambio radical en la vida de las personas. Juan instó a la gente a prepararse para el reino de Dios, a reconocer la importancia de volver a sus corazones hacia el Creador. Su mensaje resonaba con aquellos que anhelaban una conexión más profunda con Dios y deseaban liberarse de las cadenas del pecado. La profecía y la preparación de Juan Bautista son un recordatorio de que a menudo es necesario un tiempo de introspección y purificación antes de recibir lo que Dios tiene reservado para nosotros. La vida de Juan, dedicada a la preparación del camino para Jesús, nos enseña que cada uno de nosotros también tiene un papel que desempeñar en la historia de la redención, y que la preparación espiritual es fundamental para cumplir con ese propósito. Vida ascética y predicación. La vida de Juan Bautista en el desierto es un testimonio fascinante de cómo se puede vivir con propósito en un mundo lleno de distracciones. En lugar de buscar la comodidad y la aprobación de los demás, Juan eligió un camino de austeridad. Su vestimenta de piel de camello y su dieta simple eran símbolos de su rechazo a las normas de la sociedad. Este estilo de vida ascético no solo era una forma de purificación personal, sino también una declaración de su misión. La predicación de Juan era poderosa y directa. Se dirigía a las multitudes con una pasión ardiente, llamando a todos al arrepentimiento. En sus discursos no había espacio para la complacencia. Él desafiaba a la gente a reconocer sus pecados y volverse a Dios. Su mensaje no se limitaba a un grupo selecto, se dirigía a todos, desde los humildes hasta los poderosos, destacando la necesidad universal de redención. La fama de Juan creció rápidamente. Su voz resonaba en los corazones de aquellos que buscaban respuestas en tiempos de incertidumbre. La gente viajaba desde lejos para escuchar su mensaje. Muchos sentían que él estaba tocando una fibra sensible, algo que había estado dormido en sus almas. En un tiempo de opresión y desilusión, la voz de Juan se convirtió en un faro de esperanza. El bautismo, una de las prácticas centrales de su ministerio, simbolizaba el arrepentimiento y el nuevo comienzo. Juan sumergía a las personas en el río Jordán como un acto de purificación, simbolizando la limpieza de sus pecados. Este ritual no solo tenía un significado espiritual, sino que también unía a la comunidad en un acto de renacimiento colectivo. Las aguas del Jordán
se convirtieron en un lugar de transformación, donde muchos experimentaron un encuentro genuino con Dios. La vida ascética y la predicación de Juan Bautista nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias prioridades. En un mundo que a menudo valora lo superficial, su ejemplo de dedicación a la verdad y al servicio nos recuerda la importancia de vivir con autenticidad. La vida de Juan nos desafía a buscar una conexión más profunda con lo divino y a ser mensajeros del arrepentimiento en nuestras propias comunidades. Bautismo de Jesús. El momento del bautismo de Jesús por parte de Juan Bautista es uno de los eventos más significativos en la narrativa cristiana. Cuando Jesús se acercó a Juan en el río Jordán, la escena estaba cargada de simbolismo y significado. Juan, consciente de la grandeza de Jesús, se sintió inicialmente indeciso, sintiendo que era él quien debía ser bautizado por el Mesías. Sin embargo, Jesús le respondió que era necesario cumplir con toda justicia. Este acto marcó el inicio del ministerio público de Jesús y simbolizó la unión entre lo divino y lo humano. El bautismo de Jesús no solo fue un acto de obediencia, sino que también reveló la naturaleza de la Trinidad. En ese momento, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. La voz de Dios resonó proclamando: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esta revelación divina fue un testimonio del papel único de Jesús en el plan de salvación y un momento de profunda conexión entre las tres personas de la Trinidad. El significado del bautismo de Jesús va más allá de la mera ceremonia. Representa la identificación de Jesús con la humanidad, asumiendo el pecado del mundo a pesar de ser sin pecado. Al ser bautizado, Jesús se alineó con el propósito de Juan de llamar a la gente al arrepentimiento, mostrando que incluso el Hijo de Dios se sometió a este acto de humildad y obediencia. Este gesto es un poderoso recordatorio de que la salvación es un regalo que se ofrece a todos, independientemente de su estado. El bautismo, en este contexto, también marca un nuevo comienzo. Al salir del agua, Jesús se prepara para comenzar su misión en la tierra. Este acto simboliza la inauguración del reino de Dios y el cumplimiento de las profecías. La vida pública de Jesús, que seguiría al bautismo, estaría llena de milagros, enseñanzas y el mensaje de amor y redención que cambiaría el curso de la historia. El bautismo de Jesús por parte de Juan Bautista es un evento que invita a la reflexión sobre el significado del compromiso y la entrega a un llamado mayor. Nos recuerda la muerte de Juan Bautista. La muerte de Juan Bautista es una historia trágica que resuena a través de los siglos. Todo comienza con su condena a prisión, un destino que no era más que el resultado de su audaz confrontación con el poder. Juan no dudó en criticar a Herodes Antipas por haber tomado a Herodías, la esposa de su hermano Filipo. Su valentía para denunciar la inmoralidad de los poderosos lo llevó a ser encarcelado. Aquí, en la oscuridad de su celda, Juan reflexionó sobre su vida y su misión, comprendiendo que su destino estaba ligado a un sacrificio mayor. A medida que la historia avanza, el papel de Herodes se vuelve más complejo. Aunque temía a Juan y le tenía respeto, su orgullo y su deseo de mantener el control sobre su reino lo llevaron a tomar decisiones fatídicas. Una fiesta llena de excesos y pomposidad se convierte en el escenario de su trágico final. La influencia de Herodías, que resentía profundamente a Juan, se hace evidente. Ella deseaba venganza y estaba dispuesta a usar a su hija Salomé como peón en este juego mortal. Salomé, en su danza cautivadora, conquista a Herodes y como resultado se le promete cualquier cosa que desee. Este momento, lleno de frivolidad, se transforma en un giro inesperado de los acontecimientos. Influenciada por su madre, Salomé pide la cabeza de Juan Bautista en una bandeja. La alegría de la fiesta se convierte en horror, y Herodes, atrapado entre su promesa y su conciencia, se ve obligado a cumplir la orden.
La muerte de Juan no solo marca el final de un profeta, sino que también señala la decadencia moral de aquellos que ostentan el poder. La ejecución de Juan Bautista es un símbolo del sacrificio por la verdad y la justicia. Aunque su vida fue truncada, su mensaje persiste. Su valentía para hablar la verdad ante el poder lo convierte en un mártir, un riesgo que muchos no están dispuestos a asumir. El eco de su muerte resuena en la historia, recordando a las generaciones futuras la importancia de mantenerse fiel a los principios de justicia y moralidad, incluso cuando la vida está en juego. Así, la historia de su muerte se convierte también en un llamado a la reflexión sobre la lucha contra la opresión. El papel de Salomé. Salomé, hija de Herodías, juega un papel crucial en la historia de la muerte de Juan Bautista. Aunque podría parecer una figura secundaria, su influencia en este trágico desenlace es innegable. Cuando se presenta ante Herodes para bailar, su actuación no es solo un entretenimiento, es un acto que desencadena una serie de eventos fatales. La danza, que debía ser un símbolo de alegría, se transforma en un instrumento de venganza. Salomé se convierte en la herramienta de su madre, quien anhela deshacerse de Juan por su osada denuncia. El deseo de Herodías de venganza contra Juan es palpable, y Salomé, en su inocencia, es utilizada para cumplir ese deseo. Al recibir la promesa de Herodes, Salomé no medita sobre la gravedad de su pedido. La cabeza de Juan Bautista no es solo un trofeo, es un símbolo de poder y control. La decisión de Salomé de seguir la sugerencia de su madre revela una complejidad en su carácter. ¿Era simplemente una joven obediente o tenía sus propios deseos de poder y reconocimiento? Esta ambigüedad añade una capa de intriga a su figura. Tras la ejecución, Salomé se convierte en un símbolo de la manipulación y el poder femenino, pero también de la vulnerabilidad de una joven atrapada en un juego mucho más grande que ella. La historia no ofrece una clara absolución para su papel en la muerte de Juan. La culpabilidad de Salomé es un reflejo de la naturaleza del poder y cómo a menudo aquellos que lo buscan pueden convertirse en víctimas de sus propias decisiones. La danza, que debía ser un acto de celebración, se convierte en el símbolo de la caída de un hombre justo. La figura de Salomé ha sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo de la historia. Desde la literatura hasta el arte, su imagen como seductora y manipuladora ha perdurado. Sin embargo, al analizar su papel en la muerte de Juan Bautista, es fundamental reconocer que ella es también una víctima de las circunstancias. La presión de su madre y el deseo de complacer a un rey caprichoso la colocan en una posición difícil. Esta dualidad en su carácter provoca una reflexión sobre el papel de las mujeres en la historia, especialmente en contextos de poder y venganza. Legado espiritual. El legado espiritual de Juan Bautista es monumental. A pesar de su trágica muerte, su influencia perdura en la tradición cristiana. Juan es recordado no solo como el precursor de Jesús, sino también como un modelo de fe, valentía y sacrificio. Su llamado al arrepentimiento resuena en los corazones de muchos, recordándoles la necesidad de volverse hacia Dios y buscar una vida de rectitud. Este legado ha inspirado a generaciones de creyentes a vivir con integridad y a buscar la verdad, incluso en tiempos de adversidad. La figura de Juan Bautista ha sido venerada a lo largo de los siglos. En el cristianismo, su nacimiento y su vida son celebrados como momentos significativos en la historia de la salvación. Muchos santos y mártires han encontrado en su ejemplo una fuente de inspiración, animándolos a ser valientes en la proclamación del Evangelio. En la liturgia, su recuerdo se mantiene vivo y su mensaje se transmite de manera continua a través de las enseñanzas de la Iglesia. Además, el legado de Juan trasciende la religión. Su vida y su muerte invitan a la reflexión sobre la justicia y la verdad.
En un mundo donde la corrupción y la opresión a menudo prevalecen, la figura de Juan se convierte en un estandarte para aquellos que luchan por lo que es correcto. Su valentía al enfrentarse a las autoridades, incluso sabiendo que podría costarle la vida, inspira a muchos a alzar la voz contra las injusticias. Así, su legado se convierte en un faro de esperanza y determinación. El impacto espiritual de Juan Bautista también se manifiesta en la cultura. Su imagen ha sido representada en numerosas obras de arte, música y literatura, simbolizando la lucha entre el bien y el mal. Artistas a lo largo de la historia han encontrado en su figura una fuente de inspiración para explorar temas de sacrificio, fe y resistencia. Este legado artístico no solo honra su memoria, sino que también mantiene viva su enseñanza de que la verdad y la justicia son valores que deben ser defendidos. La mensaje del arrepentimiento. La enseñanza de Juan Bautista sobre el arrepentimiento es fundamental para entender su papel como precursor de Jesús. Su llamado a la conversión resonó en el corazón de muchos, invitándolos a reflexionar sobre sus vidas y a buscar un cambio genuino. Juan no solo predicaba sobre la necesidad de arrepentirse. Él mismo vivía una vida de austeridad y dedicación a Dios, convirtiéndose en un ejemplo tangible de lo que significaba vivir en humildad y fe. Esta conexión entre su mensaje y su vida personal refuerza la autenticidad de sus enseñanzas. El arrepentimiento, según Juan, no era solo un acto de remordimiento, sino un compromiso sincero de cambiar de vida. Él instaba a la gente a dejar atrás sus pecados y a prepararse para la venida del Mesías. Su mensaje estaba impregnado de urgencia, ya que creía que el reino de Dios estaba cerca. Esta idea de inminencia motivó a muchos a tomar decisiones radicales en sus vidas. La llamada al arrepentimiento se convirtió en un tema central en el cristianismo primitivo, marcando el inicio de una transformación espiritual. Además, el mensaje de Juan sobre el arrepentimiento tiene un eco profundo en la actualidad. En un mundo que a menudo parece desprovisto de valores, su llamado a la introspección y al cambio sigue siendo relevante. Muchas personas buscan significado y propósito en sus vidas, y las enseñanzas de Juan ofrecen un camino hacia la sanación. Al recordar su mensaje, los creyentes son desafiados a enfrentar sus propias luchas y a buscar la redención a través del arrepentimiento genuino. La importancia del arrepentimiento en la enseñanza de Juan Bautista también se refleja en el sacramento del bautismo. A través del acto de ser sumergidos en agua, los creyentes simbolizan su deseo de dejar atrás su vida antigua y comenzar de nuevo. Esta conexión entre el bautismo y el arrepentimiento subraya la necesidad de una transformación interior. Al ser bautizados, los seguidores de Juan y posteriormente los cristianos se comprometen a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, marcando el inicio de un viaje espiritual. Simplicidad y humildad. La vida de Juan Bautista es un testimonio de simplicidad y humildad, cualidades que son a menudo pasadas por alto en un mundo que valora el poder y la riqueza. Desde sus inicios, Juan eligió vivir en el desierto, lejos de las comodidades de la vida urbana. Su vestimenta de piel de camello y su dieta de langostas y miel silvestre son símbolos de su rechazo a las normas sociales de su tiempo. Esta elección de vida tan austera sirve para enfatizar su mensaje, los verdaderos, el bautismo como signo de arrepentimiento. El bautismo de Juan Bautista no es solo un acto simbólico, es un profundo signo de arrepentimiento y transformación espiritual. En el contexto de la época, el bautismo era un ritual que implicaba purificación. Juan utilizaba esta práctica para invitar a las personas a reconocer sus faltas y a buscar una nueva forma de vida. Así, el agua del río Jordán se convertía en un medio para que los fieles dejaran atrás sus pecados y comenzaran un camino de renovación.
Al sumergirse en el agua, los penitentes experimentaban una especie de renacimiento. Juan les decía que el verdadero arrepentimiento debía ir acompañado de acciones concretas que demostraran el cambio en sus vidas. No se trataba solo de un acto ritual, era un compromiso con la justicia y la moralidad. Este enfoque práctico de Juan sobre el arrepentimiento resonó profundamente entre aquellos que buscaban una salida a la opresión y la corrupción que los rodeaba. La práctica del bautismo de Juan fue significativa y sentó las bases para el sacramento del bautismo en la fe cristiana. Los primeros cristianos vieron en esta acción un modelo a seguir, interpretando el bautismo no solo como un acto de purificación, sino como una iniciación a la comunidad de fe. El agua se transformó en un símbolo poderoso que conecta a los creyentes no solo con su propia historia de arrepentimiento, sino también con la comunidad más amplia de la fe cristiana. Además, la insistencia de Juan en el bautismo como signo de arrepentimiento subrayaba la importancia de la humildad. Reconocer la necesidad de cambiar y volver a Dios es un acto que requiere valentía. En un mundo donde la imagen personal y el estatus social eran primordiales, Juan desafiaba a las personas a dejar de lado sus orgullos y a someterse a este rito. La humildad se convertía en un primer paso hacia la reconciliación con Dios y con uno mismo. Finalmente, el impacto de esta práctica se ha extendido a lo largo de los siglos, influyendo en diversas tradiciones cristianas. El bautismo, como lo enseñó Juan, sigue siendo una expresión de fe y un acto de esperanza. La necesidad de arrepentimiento y renacimiento sigue siendo un mensaje relevante en la espiritualidad contemporánea, recordándonos que siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. Profecías sobre Juan Bautista. Las profecías del Antiguo Testamento que anticiparon la venida de Juan Bautista son fascinantes y reveladoras. Desde los textos de Isaías y Malaquías se hace referencia a la figura de un mensajero que preparará el camino del Señor. Esto no solo establece a Juan como un precursor, sino que también lo coloca en el centro de un plan divino que se ha estado gestando durante siglos. La conexión entre las profecías y la vida de Juan destaca cómo su misión no fue un mero capricho, sino un cumplimiento de las promesas hechas a lo largo de la historia de Israel. La cita más destacada proviene de Isaías, quien habla de una voz que clama en el desierto, pidiendo que se enderecen los caminos del Señor. Esta imagen es poderosa, ya que evoca la idea de que Juan no solo estaba preparando el camino físico, sino también espiritual. Su mensaje resonaba con aquellos que sentían que sus vidas estaban desviadas y necesitaban un cambio de rumbo. Al identificarse con esta profecía, Juan se convierte en el canal a través del cual las esperanzas y anhelos de un pueblo se manifiestan. La profecía de Malaquías también menciona a un mensajero que vendría antes de la llegada del día del Señor. La urgencia de esta declaración resuena con la misión de Juan, que no solo se limitó a anunciar la llegada de Jesús, sino que también instó a la gente a prepararse para su llegada. Este sentido de urgencia es evidente en sus enseñanzas, donde enfatizaba la necesidad de arrepentimiento y conversión. A lo largo de los siglos, la figura de Juan Bautista ha sido vista como un símbolo de esperanza. Las profecías que lo rodean lo colocan en un lugar privilegiado dentro de la narrativa bíblica, sugiriendo que su vida y su trabajo eran parte de un plan más grande. Para los primeros cristianos, esto reforzó la creencia de que Jesús era el Mesías prometido y que Juan era su precursor legítimo. La reverberación de estas profecías a lo largo de la historia cristiana ha llevado a que Juan Bautista sea venerado no solo como un profeta, sino como un modelo de fe y obediencia. Su vida
marcada por la dedicación a su misión, continúa inspirando a muchos a buscar su propio propósito dentro del contexto de la fe. La influencia en la iglesia primitiva. La figura de Juan Bautista tuvo un impacto significativo en la iglesia primitiva. Desde sus inicios, los cristianos vieron en él un modelo a seguir. Su vida austera y su dedicación al mensaje de arrepentimiento resonaron con aquellos que buscaban una forma auténtica de vivir su fe. Juan no solo fue un precursor de Jesús, sino también un símbolo de la autenticidad y la valentía en la proclamación del Evangelio. Los relatos de la vida de Juan, tal como se presentan en los Evangelios, fueron utilizados por los primeros cristianos para establecer una conexión entre el Antiguo Testamento y la Nueva Alianza traída por Jesús. Su papel en el bautismo de Jesús se convirtió en un punto focal para la enseñanza sobre la identidad de Cristo y la importancia del arrepentimiento. Este vínculo ayudó a cimentar la creencia en la continuidad de la revelación divina a lo largo de la historia. Además, la figura de Juan Bautista se convirtió en un símbolo de resistencia ante la opresión. En tiempos de persecución, su vida y su valentía al hablar la verdad frente al poder se convirtieron en un modelo inspirador para los cristianos que enfrentaban desafíos similares. La forma en que defendió su fe y su integridad moral ante las autoridades era un testimonio de su profundo compromiso con Dios. La veneración de Juan en la iglesia primitiva también se manifestó en la liturgia y las celebraciones. Su festividad, que se celebra el 24 de junio, se convirtió en un evento significativo en el calendario cristiano. A través de estas celebraciones, los cristianos no solo recordaban su vida, sino que también renovaban su propio compromiso con el mensaje de arrepentimiento y conversión que él proclamaba. Por último, el legado de Juan Bautista como precursor y profeta ha perdurado a lo largo de los siglos. Su influencia se extiende más allá de la iglesia primitiva, llegando incluso a las tradiciones contemporáneas. El ejemplo de Juan continúa inspirando a aquellos que buscan vivir una vida de autenticidad y fe, recordándonos que el llamado a la verdad y al arrepentimiento es, en última instancia, un llamado a la libertad. Reflexiones sobre la justicia. La vida de Juan Bautista es un ejemplo notable de valentía y compromiso con la justicia. A lo largo de su ministerio, Juan no dudó en confrontar las injusticias de su tiempo, desafiando tanto a las autoridades religiosas como a los poderes políticos. Su disposición a hablar la verdad, incluso cuando eso significaba poner en riesgo su propia vida, es un testimonio inspirador de integridad y coraje. Uno de los aspectos más notables de la justicia que Juan defendía era su llamado a la equidad y la moralidad. Su mensaje de arrepentimiento no solo se trataba de un cambio personal, sino que también abordaba las estructuras sociales de opresión. Juan instaba a los poderosos a rendir cuentas y a vivir de acuerdo con principios éticos. Este enfoque radical resonaba entre aquellos que sufrían bajo el yugo de la injusticia. La valentía de Juan al enfrentar a figuras como Herodes muestra su compromiso con la verdad. Su denuncia del pecado y la inmoralidad no eran solo palabras vacías, eran un llamado a la acción. Juan se convirtió en la voz de los que no tenían voz, desafiando a aquellos que abusaban de su poder. En un mundo donde la corrupción era común, su postura era un rayo de esperanza para muchos. La vida de Juan Bautista también plantea preguntas importantes sobre el costo de la justicia. Su martirio es un recordatorio de que a menudo aquellos que luchan por la verdad enfrentan consecuencias severas. Sin embargo, su legado perdura, mostrando que la lucha por la justicia no es en vano. La memoria de Juan sigue inspirando a aquellos que buscan defender la verdad, incluso cuando las circunstancias son adversas. Finalmente, la figura de Juan Bautista nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la búsqueda de la justicia.
Su vida nos desafía a ser valientes en la defensa de lo que es correcto y a no ceder ante la presión de conformarse. En un mundo que a menudo parece estar en desorden, el ejemplo de Juan nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un agente de cambio, promoviendo la justicia y la verdad en nuestras comunidades. Impacto cultural y artístico. La figura de Juan Bautista ha tenido un impacto profundo en la cultura y el arte a lo largo de los siglos. Desde la pintura hasta la música, su vida y su mensaje han sido fuentes de inspiración para artistas de diversas disciplinas. La representación de Juan en el arte religioso ha ayudado a transmitir su importancia en la tradición cristiana, convirtiéndolo en un símbolo de fe y penitencia. Uno de los ejemplos más conocidos es la obra de Car, y así la historia de Juan el Bautista nos deja profundas lecciones que resuenan a lo largo de los siglos. Su valentía para hablar la verdad, incluso frente a la adversidad, es un recordatorio poderoso de que debemos ser fieles a nuestras convicciones. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde llegarías por lo que crees? Juan no solo predicó sobre el arrepentimiento, vivió y murió por su fe. Reflexionemos sobre su legado, la importancia de la humildad, el sacrificio y la entrega total a una causa mayor. Cada uno de nosotros puede encontrar inspiración en su vida. ¿Cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestro día a día? ¿Qué decisiones tomarías si supieras que tus palabras pueden cambiar vidas? Mientras cerramos este capítulo, te invito a pensar en las veces que has tenido que defender lo que crees. ¿Qué desafíos has enfrentado? Recuerda, la historia de Juan nos muestra que, aunque las circunstancias sean dolorosas, el impacto de nuestras acciones puede perdurar. Así que, ¿qué te llevas de esta historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos inspiradores. Hasta la próxima.